Con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle, buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de 6 dedos como pasó en sus sexenios. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Por fin habló Marx Arriaga ya en estas conferencias nocturnas en Palacio Nacional sobre todo este tema, para desmentir lo de los libros de texto, este virus comunista que decía Javier Alatorre y esta oposición moralmente derrotada que son un peligro para nuestros niños. Marx Arriaga Navarro, quien es el secretario el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación, en toda esta polémica, vean lo que contesta el día de hoy. Hasta los conservadores están leyendo, hasta se dio el tiempo de trolearlos el día de hoy. Así responde ante las críticas de los libros de texto a los errores, les llamó áreas de oportunidad y comentó que representan el 0.09%. Vamos a escucharlo. Así acabó con las mentiras de la oposición el día de hoy. También lo logramos en la Estrategia Nacional de Lectura. Hace 5 años nos dimos a la tarea de hacer leer a México. Lo hemos intentado por 5 largos años. Se han regalado miles de libros. Se han hecho proyectos editoriales que no tienen comparación con otros sexenios. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle, buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de 6 dedos como pasó en sus sexenios y no las encuentran porque no las hay. Se hizo con el corazón estos libros y hay muchas virtudes en ellos y ya los veremos. Pero yo sé que muchos de ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y cómo hicieron los libros? ¿Cuál fue esa trayectoria? Y vamos a dar cuenta de ella. Compañeros, si me ayudan con la presentación. Bien. ¿Cuánta gente participó? 1998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble, el que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio se apuntó. De esos 1998 que se registraron, 416 llegaron a ser publicados ahora en la familia que observan. De esos 416 se hicieron 925 revisiones de los trabajos que entregaron los 1998 maestros innovadores. Y lo que vemos en la familia de primaria son 33 libros terminados, concluidos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las acciones de esta transformación? Porque no podemos tener transformación sin acción, es base de la pedagogía crítica. Estamos moviéndonos de un paradigma positivista, hermenéutico, que se centra en el dominio de contenidos, hacia un paradigma que se centra en la transformación de los problemas sociales. Pero para lograr una transformación se requieren acciones. En el caso del proyecto del libro, ¿cuáles fueron las acciones que detonaron el que hoy tengamos aquí frente a nosotros los libros de texto? Son las siguientes. Primero, 32 asambleas nacionales donde se hizo el diagnóstico del plan de estudios y de cómo debería ser la familia de libros de texto, tomando en cuenta el desarrollo histórico de los libros, la privatización de los mismos, el trabajo editorial que se ha llevado, las transnacionales, la tropicalización de aquellos materiales. Se consultaron después a las familias en todo el país para saber qué pensaban de la nueva escuela mexicana, es decir, hubo una consulta para los tutores.
Después, ¿qué más se hicieron? Convocatorias abiertas para todos los maestros que quisieran participar. Después integramos grupos donde reflexionamos, hicimos grupos de formación donde se desarrollaron espacios de creación horizontal del conocimiento, es decir, donde fuimos discutiendo cuestiones técnicas, cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas. Se hicieron diálogos con especialistas y después, cuando ya teníamos diseñado el modelo, volvimos a salir. Hicimos lo que llamamos la caravana de la nueva escuela mexicana, donde ya teniendo el bosquejo teórico de cómo debería ser el libro con base en toda esa discusión que llevábamos horas y horas a lo largo de la República, propusimos ya un producto final. Así podrían ser los libros de texto. Salimos a algunos estados, a 12 de ellos, para discutirlo, en el norte del país principalmente. Después ya hicimos más mesas con especialistas para ir perfeccionando y terminamos con tutorías de acompañamiento con el equipo de la Dirección General de Materiales, a la que le mando un fuerte abrazo, a todos los compañeros editores, a todos los compañeros tutores que acompañaron y que hoy son blanco de burlas en los medios de comunicación. A todos ellos les mando un fuerte abrazo, ánimo, siéntanse orgullosos por el trabajo que acaban de realizar. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. De febrero a marzo del 2022, en las primeras asambleas, números que no lo cree nadie, ¿no? Porque habla del movimiento que se hizo. 1.035.121 maestros participaron en las asambleas. 32 asambleas a nivel nacional se desarrollaron. No hubo un estado que frenara el ejercicio. No hubo ninguno. Guerrero, hicimos la asamblea en Guerrero. En Michoacán también se desarrolló la asamblea. En estados del norte conservadores, como el caso de Chihuahua, también realizamos la asamblea. Pusimos un drive, un cuestionario donde los maestros pudieran participar, no solo con la mano alzada y decir lo que ellos pensaban, sino dejar por escrito lo que ellos pensaban de la nueva escuela mexicana. ¿Cuánta gente participó en ese drive? 109.089 personas respondieron el instrumento que diseñó la dirección sobre el programa de estudios y la nueva familia de libros de texto. Ahora, si queremos más evidencia sobre aquello, 23 de esas asambleas quedaron grabadas en YouTube, están ahí. Lo que hablamos de 147 horas con 49 minutos de transmisión. Al día de hoy tenemos 379.970 reproducciones y 304.498 comentarios de la gente que estuvo observando esos contenidos y están ahí para que lo puedan consultar. 8.617 likes que dieron solamente en las redes oficiales, porque hay que decirlo, el magisterio, como si fuera una cuestión viral, lo subía a sus redes sociales, sacaba fragmentos de ahí y llegó un momento en que fue imposible darle seguimiento al impacto que tenían los contenidos que se habían desarrollado. En la consulta a las familias, ¿qué fue lo que los padres de familia, los tutores, decían sobre los libros de texto? Primero, reconocían, veníamos de la cuestión de la pandemia, los tutores se habían dado cuenta, abrieron los ojos de la importancia que tenían los maestros, del papel fundamental que jugaban en la escuela y que ahora en la pandemia ellos tuvieron que hacer las actividades que antes hacían los docentes, y por eso el primer punto que ellos dijeron, los tutores, fue el reconocimiento del docente en la formación de sus hijos. Segundo punto, reconocer que era necesario mejorar las formas de enseñanza, que no podíamos seguir con una formación centrada en el dominio de contenidos, que debía ser una formación activa, donde los conocimientos se pusieran al servicio de la resolución de problemas. Diversidad de contenidos, que no solo fueran contenidos textuales, sino que hubieran elementos interactivos que acompañaran a los libros de texto. Infraestructura y materiales que no cuenten en el hogar ni en la escuela, que son importantes para el apoyo del aprendizaje, es decir, que los materiales también dieran la oportunidad a que los padres de familia, los tutores, acompañaran en la formación de sus hijos. Muy interesante lo que dijeron las familias. Después de eso, después de tener esos datos, salieron las convocatorias, se registraron los maestros.
Se hizo la consulta a los innovadores. Ahí tenemos evidencias de cómo fueron dándose las convocatorias en las redes sociales. Se integraron a los grupos de trabajo donde fuimos entre todos en un plano horizontal, sin que hubiera una segmentación, una segregación, donde unos aprendían de otros, ¿no? Y donde estaba el sabio que le enseñaba a los maestros que no sabían cómo debía ser el material educativo, no. En una cuestión de horizontalidad, donde los saberes que tenía el maestro de Chihuahua debían recuperarse, los saberes del maestro de Veracruz debían recuperarse y entre todos construir. Esos espacios horizontales se generaron en una cuestión virtual. ¿Hay evidencia de ello? Claro que hay evidencias. Se integraron las mesas, en ella agradezco a las instituciones que participaron en las primeras mesas de formación, como es la Secretaría de Educación Pública, Indautor, Segov, la Secretaría de Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad del Estado de México, la UNAM, el CONACYT, los equipos de la misma dirección, el área editorial, la dirección general. ¿Cuántas sesiones hubieron? 65 sesiones virtuales tuvimos con los 1,998 maestros que se registraron, 98 horas con 24 minutos de transmisión, más de 373,005 visualizaciones tienen esos videos. Después de eso, se fueron dividiendo los equipos en grupos más pequeños, ya para pensar en la formación puntual del libro, es decir, los proyectos que aparecen en los documentos que ven a mi derecha. ¿Cuántas horas fueron de seguimiento con los tutores? Hoy los tutores que se critican los medios de comunicación porque no tienen la licenciatura terminada. Aquellos tutores que iban por bibliografía para acercarla a los maestros. Aquellos tutores que les pedían a las autoridades estatales que les dieran unas horas a los maestros fuera del aula para poder terminar los proyectos que serían evaluados. Aquellos tutores que buscaban la manera de que el maestro tuviera minutos de internet para poder descargar los contenidos de la capacitación, de la formación que estábamos dando. Bueno, pues entre esos tutores y las mesas conformadas con los especialistas que acabo de mencionar, fueron más de 279,278 horas, 52 minutos de formación, de seguimiento que se le dieron a los 1,998 maestros. Como había dicho, 65 sesiones virtuales se quedaron grabadas, pero de esas se le dio más seguimiento puntual, llamadas, WhatsApps, Facebook Lives ya diseñados exclusivamente para los grupos menores, Zooms, etc. Ahora hablemos de la revisión. Después de eso terminaron los maestros que se apuntaron, las maestras terminaron los proyectos y los entregaron a la dirección, pero seguía un gran reto. ¿Cómo sabríamos si esos materiales eran pertinentes? Sabíamos que lo eran porque los que los diseñaron eran especialistas frente a grupo, maestros con mucha trayectoria, con años y años de estar frente a grupo, pero queríamos más, porque sabíamos lo que se vendría. Sabíamos que vendría estos intelectuales orgánicos a descalificar el material educativo. Y entonces convocamos gente para que los leyera, para que los analizara, diera recomendaciones. ¿Cuántas evaluaciones se dieron? 925. 55 dependencias participaron. De la fase 3, que estamos hablando de primero y segundo de primaria, fueron 418 revisiones. En el caso de tercero a sexto de primaria, que nos ocupa en estos días, en estas semanas, la familia de primaria, fueron 507 revisiones de los especialistas. Ahí lo tienen, hasta los conservadores se han encargado de leer. No, ni siquiera se han distribuido los libros de texto y ellos ya los tienen y los están criticando. Así en forma de todos los que han estado involucrados en la elaboración de estos libros de texto, mis estimados proneros, hasta los conservadores están leyendo, se dio el tiempo hasta de trolearlos y hablar también de los intelectuales orgánicos que salieron a criticar también estos libros de texto. Pues ahí lo tiene, mis estimados pregoneros, primera de estas conferencias de prensa ya abiertas para desmentir a la oposición, a TV Azteca. Miren lo que pues exponen, que
Esto simplemente a pesar de que muchísimos maestros, miles de maestros han participado en todas estas conformación de los libros de texto gratuito, también se han realizado estas revisiones posteriores. Pero bueno, ahí está, mis estimados paneros, nunca van a dejar de criticar y hacer el ridículo la oposición en nuestro país. Nos vemos a la próxima. Si la información les gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.